Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a la reunión de fin de semana. Para iniciar, hermanos, los voy a invitar a que busquen ahí en su libro de canciones la 149. Le vamos a ofrecer a nuestro Dios esta canción con el tema Gracias por el rescate. Está basado sobre lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo número 20. Los invito a que le entonemos esta canción a Jehová con todo nuestro deseo de agradarle. Bien, pues ahora vamos a tener la oportunidad, hermanos, de escuchar un bonito discurso. Es una pregunta muy interesante que se va a responder mediante la consideración de este discurso que nos presentará nuestro hermano Fernando Salinas de la Congregación Imán. Si quieren ustedes apuntar el tema y si también gustan poner notas en su libreta, el tema sería el siguiente. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué sufrió y murió Jesús? Vamos a escucharle con atención, hermano Salinas, si nos hace favor. Una cita del conocido historiador y escritor H.G. Wells nos invita a la siguiente reflexión. ¿Cómo se mide la grandeza del hombre? Bueno, él mismo dio la respuesta a esta pregunta diciendo, se puede medir por lo que deja plantado para que se desarrolle y también si pone a pensar a las personas en diferentes direcciones con un vigor que persista aún después de su muerte. Y aunque él nunca afirmó ser cristiano, sí reconoció lo siguiente. Si se aplica esta prueba, Jesús está en primer lugar. Sobra decir que millones de personas alrededor del mundo consideran una verdad esta declaración. Y es que la vida de Jesús y sus obras
han tenido un impacto muy grande en nuestra cultura y en nuestra civilización. Y puede verse en aspectos tan diversos como, por ejemplo, el arte. Y es que la persona y la figura de Jesús ha sido fuente de inspiración para innumerable cantidad de obras de arte. Veremos algunas imágenes que demuestran esto, cómo a través de los siglos la imagen de Jesús ha ido cambiando aún para los mismos artistas. Sin embargo, queremos que en las imágenes noten lo siguiente. La mayoría de las obras de arte que representan a Jesús lo representan como un ser místico, en otras ocasiones como un ser melancólico y triste, y en otras más incluso hasta como un ser afeminado. Pero la realidad sobre Jesús es diferente. ¿Qué les parece si con una sencilla prueba lógica comprobamos cómo debía de haber sido la figura de Jesús? Bueno, es conocido que Jesús de profesión era carpintero. ¿Y cómo era ser carpintero en los días de Jesús? Bueno, ser carpintero en los días de Jesús no era definitivamente una labor para alguien débil, porque implicaba desde cortar los árboles, talarlos a mano, arrastrarlos largas distancias y después cortarlos en tablas para construir muebles, y su profesión incluía no solamente muebles, sino hacer incluso casas. Por eso podemos decir que Jesús debió haber sido un hombre fuerte y varonil. Pero además, según sabemos, su primer milagro fue convertir agua en vino durante un banquete de bodas, lo que demuestra que Jesús no era ningún santurrón, era un hombre alegre también. Así pues, como la mayor parte de las obras de arte religiosas inducen al error sobre la figura de Jesús, también muchas doctrinas religiosas sobre él, sobre por qué murió, también son engañosas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar información exacta acerca de Jesús? Sin duda alguna, la fuente más confiable de información es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella se contienen 4 obras biográficas sobre la vida de Jesús, así también muchos libros y cartas que contienen referencias a su vida y a sus enseñanzas. Pero, ¿por qué será tan importante para nosotros adquirir conocimiento exacto sobre Jesús? Bueno, pues, ¿qué les parece si dejamos que esa misma fuente de información de la que hablamos nos dé la respuesta? Por favor, leamos juntos lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 17 y en su versículo 3 hallaremos esta respuesta, donde dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, note que según la respuesta que da este texto, aprender sobre Jesús tiene que ver mucho sobre nuestro futuro. Y tiene que ver mucho sobre la esperanza que podemos tener, sobre tener una vida feliz y plena. Entonces, la palabra de Dios responde a las más importantes preguntas sobre Jesús. Por ejemplo, ¿quién fue? ¿Qué papel fundamental desempeña su muerte en nuestra relación con Dios y en nuestra vida? ¿Qué le parece si entonces nos sumergimos en este viaje de descubrimiento para entender estos aspectos sobre la vida de Jesús y analizamos a fondo lo que dice la palabra de Dios? Bueno, sobre esta primera pregunta, ¿quién fue Jesús en realidad? ¿Quién era?
y de dónde procedía, quizás es Jesús mismo quien pudiera darnos la mejor respuesta. ¿Qué les parece si escuchamos entonces lo que tiene que decir a través de estas obras biográficas que son los evangelios? Leamos entonces lo que dice el Evangelio de Juan en su capítulo 8 y versículo 58. Y Jesús nos respondería a esa pregunta que hicimos de esta manera. Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Queremos resaltar entonces que Jesús habló sobre una existencia prehumana. ¿Qué les parece si leemos un texto más para destacar esa idea? Vamos a leer ahora lo que dice Juan, el mismo Evangelio de Juan, pero ahora en su capítulo 17 y en su versículo 5. Y Juan 17:5 menciona, así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. Bueno, esta idea nos ayuda a destacar que Jesús existió aún antes de ser humano. Pero, ¿qué hacía Jesús como un ser antes de venir a la tierra? Bueno, la misma palabra de Dios nos va a dar la respuesta. ¿Qué les parece si leemos lo que hacía Jesús ahora en el libro de Revelación? Vamos a leer dos textos. Primero vamos a leer capítulo 1, versículo 5. Y note aquí la expresión que se aplica a Jesús. Dice Revelación 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, si nota, aquí se aplica a Jesús una expresión. Dice el testigo fiel. Vamos a ver entonces lo que dice el siguiente texto sobre este testigo fiel. Revelación 3, ahora en su versículo 14. Revelación 3:14 dice, y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el Amén, note, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Entonces queremos destacar de las ideas que hemos leído que Jesús, como un ser antes de ser humano, tenía una forma espiritual. Eso es lo que nos explica este texto. Pero además nos aclara que es el principio de la creación por Dios. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿O qué propósito tuvo su vida antes de ser un humano? Bueno, sigamos leyendo en la Biblia para que nos dé la respuesta. Ahora vamos a leer otros dos textos que nos ayudan a entender esta importante verdad sobre Jesús, que encontramos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Lo que nos revela esta información es que Jesús tenía un propósito específico cuando vivía como un ser espiritual en los cielos.
y fue participar junto con Dios como un ayudante en la creación del universo, de todas las cosas, incluso de nuestro propio planeta y de los dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Entonces, ¿cómo es que un ser espiritual de tal dimensión llegó a estar entre nosotros? Sobre todo, ¿qué clase de ser era Jesús cuando estuvo en la tierra? ¿Era la encarnación de una deidad o un ángel materializado? Bueno, la palabra de Dios nos va a aclarar esa idea. Continuemos haciendo este análisis de la Biblia ahora en el Evangelio de Juan. Leeremos nuevamente dos textos y el primero es Juan 1:14. Y Juan 1:14 dice: de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Bueno, aquí esta expresión que se confiere a Jesús, la palabra, nos invita a reflexionar en que Jesús fue un ser humano de carne y hueso. Pero además de esa expresión, hay otra que queremos ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y versículo 28, que nos ayudará a entender cómo fue que Jesús era un humano de verdad. Juan 8:28 dice lo siguiente: por lo tanto, dijo Jesús, una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy ese, y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. Entonces, esta expresión que Jesús mismo se confiere, Hijo del Hombre, nos ayuda a entender que Jesús era un ser humano en todo sentido. Esa expresión la encontraremos en los evangelios en muchas ocasiones, y es que Jesús la usó para que pudiéramos entender que Él era un ser humano, claro, concebido sin pecado, pero un ser humano. Bueno, pues ya que hemos entendido eso, entonces ahora tenemos que decir que la vida de Jesús como un ser humano en la tierra transcurrió normalmente, como la de cualquier otra persona, sin más, durante unos 30 años. Pero cuando Jesús cumplió 30 años, pasó algo muy especial, porque en ese momento Jesús, una vez bautizado, se convirtió en el Mesías. Mesías, una palabra hebrea que traducida al griego se traduce como Cristo, y que en conjunto ambas quieren decir ungido o seleccionado. ¿Para qué había sido seleccionado Jesús? Bueno, Jesús tenía una misión en la tierra, una misión muy importante que consistía en dos propósitos. Antes de hablar sobre el propósito de la misión de Jesús, tenemos que decir que Él sabía que esa misión no sería fácil. De hecho, esa misión le ocasionaría persecución y finalmente la muerte. ¿Por qué decimos que Jesús conocía esto de antemano? Bueno, porque Él estaba presente cuando se pronunció la primera profecía de la historia humana, que podemos encontrar en el libro de Génesis en el capítulo 3 y versículo 15. Allí se habla sobre una enemistad entre la descendencia de la serpiente, a quien más tarde se le relaciona con Satanás el diablo, y la descendencia de la mujer, que no se refería a Eva, sino de manera simbólica se hablaba de la organización celestial de Dios. Pero ¿de dónde viene esta enemistad o por qué existía esta enemistad? Bueno, si usted empieza a leer el capítulo 3 de Génesis, de los versículos 1 al 5, entonces podrá corroborar que esta serpiente, o sea, Satanás el diablo,
aseguró dos cosas sobre Jehová Dios, el Creador. Una, que es un mentiroso y que además es un mal gobernante. No conforme con eso, mucho tiempo después también aseguró, según leemos en el libro de Job, que todos los seres humanos somos unos interesados y que le servimos a Dios por los beneficios que podemos obtener, no porque lo amemos realmente. Esta es la primera fase de la misión de Jesús, el primer propósito, y es que Jesús amaba tanto a Jehová, tanto a su Padre, que él estaba plenamente interesado en defender la soberanía y santificar su nombre. Por eso es que Jesús estuvo dispuesto a aguantar lo que fuera por parte de Satanás, para que Satanás no lograra quebrantar su integridad. ¿Y hasta qué grado estuvo Jesús dispuesto a aguantar para poder cumplir con su misión? Bueno, ¿qué les parece si analizamos una anécdota de su vida, sobre todo el último día de su vida en la tierra? Sabemos que consistió ese día en un juicio ilegal que se llevó a altas horas de la madrugada y por la mañana se celebró uno más para darle cierta legitimidad. Entonces Jesús primero es juzgado por Pilato, quien no encuentra faltas en él, y después lo manda a Herodes, quien tampoco encuentra faltas y lo regresa. Entonces Pilato, presionado por el Sanedrín judío, toma la siguiente decisión: flagelar a Jesús. Lo que queremos destacar es que la flagelación romana no era algo como lo que muchas personas imaginan. De hecho, una revista especializada en medicina, dice lo siguiente sobre la flagelación romana. El instrumento habitual era un látigo corto, formado por varias tiras de cuero sueltas o trenzadas. A diversa longitud tenían atadas unas bolitas de hierro y pedazos cortantes de huesos de oveja. Entonces, cuando los soldados romanos flagelaban la espalda de su víctima con todas sus fuerzas, las bolas de hierro ocasionaban contusiones profundas, mientras que las tiras de cuero y los huesos de oveja desgarraban la piel y los tejidos subcutáneos. Durante el proceso de flagelación, las laceraciones llegaban hasta los músculos esqueléticos y formaban tiras temblorosas de carne sangrante. Después de eso, Jesús partió hacia su muerte en el madero de tormento, que duró todavía un largo periodo. Entonces, después de la flagelación, el estado de Jesús era cuando menos crítico. Después de narrar esta anécdota, quizás muchas personas se pregunten, ¿en verdad era necesario que Jesús sufriera tanto? La respuesta es sí, porque de esa manera Jesús zanjó de manera concluyente la cuestión de la integridad de los siervos de Dios y demostró que Satanás es un mentiroso y que los seres humanos sí pueden ser obedientes a Dios por amor. Por eso es que en el momento de su muerte, Jesús pudo exclamar con triunfo esta expresión: se ha realizado. Esta expresión nos ayuda a entender que la misión de Jesús en la tierra se había cumplido. Ya hablamos entonces de este primer aspecto en que consistía la misión de Jesús. Jesús tenía el principal deseo de santificar el nombre de Dios. Pero Jesús no solo murió para glorificar a Dios, sino también para salvar al hombre. Y es que Jesús, quien ya dijimos que participó en la creación de los primeros seres humanos, estaba muy encariñado con la humanidad. Y ese amor lo demostró de hecho durante su ministerio, porque durante su ministerio enseñó a las personas sobre una promesa muy importante, el reino de Dios. Y también curaba a las personas que sufrían.
Entonces, esta expresión la hemos escuchado muchas veces, que Jesús murió para salvarnos. Pero, ¿en qué sentido la muerte de Jesús puede salvar la vida de usted o la mía? Bueno, mucho tiene que ver con este texto que vamos a leer a continuación y que podemos encontrarlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 y en el versículo 28. Este texto nos revela el segundo propósito de la misión de Jesús en la tierra. Note lo que dice. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Entonces, ¿nota en qué consiste el segundo propósito de la misión de Jesús? En rescatar a la humanidad. ¿Y por qué necesitamos un rescate, seres humanos? Bueno, porque todos hemos sido vendidos al pecado por el primer ser humano que tomó una mala decisión. Por eso era necesario que Jesús nos rescatara. Pero quizás para entender mejor esta palabra y esta importante enseñanza bíblica, tendríamos que definir las palabras que se traducen rescate. Bueno, la expresión principal viene del griego litron, que era una expresión que se usaba para referirse al pago que se daba por los prisioneros de guerra. Pero también tenemos que tomar en cuenta la expresión hebrea que se pronuncia kofer y que se traduce algo así como cubrir. Esta expresión kofer se usaba originalmente cuando se refería al arca del pacto, aquella caja que contenía, entre otras cosas, las tablas con la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces, refiriéndose a la tapa, se aplicaba la expresión kofer porque aquella tapa cubría de manera perfecta la caja del arca. Entonces ya tenemos dos ideas. Una es un pago que cubre algo. ¿Qué les parece si con la siguiente ilustración lo entendemos mejor? Si usted tuviera una deuda que no puede pagar y de repente hereda un dinero, podría decir a alguien más, con este dinero que he recibido, voy a cubrir esa deuda. ¿A qué se está refiriendo? A que va a saldar o a liquidar aquella deuda. Entonces, de la misma manera, la vida de Jesús fue ese pago. También la Escritura nos explica que fue un rescate correspondiente, o sea, exacto, un rescate ni más ni menos, que equivalía a ¿qué cosa? Correspondía exactamente a la vida perfecta que al pecar Adán había perdido para sí mismo y también para nosotros, para su descendencia. Por eso es que si Jesús hubiera sido Dios o un semidios, su vida no habría servido como un rescate correspondiente. Además, algo que tenemos que entender sobre el rescate es que tiene la capacidad para pagar por todos los seres humanos que han vivido. ¿Cómo es posible que la muerte de un solo hombre pueda cubrir los pecados de todos nosotros? ¿Qué le parece la siguiente ilustración? Pensemos en un gerente de una fábrica que se ha vuelto corrupto y roba tanto dinero a la fábrica que la deja incapacitada para cubrir sus obligaciones con acreedores y proveedores. De manera que la fábrica se va a la quiebra y tiene que cerrar y despedir a todos los trabajadores. Entonces, los trabajadores se ven afectados, pero no solamente ellos, sino también sus familias, quienes dependían de ese trabajo. Después, un benefactor de buen corazón ve la situación y decide comprar la fábrica y saldar sus deudas. De manera que al reabrir la fábrica, todos los que fueron despedidos se ven beneficiados por obtener de nuevo su trabajo. Ahora, sustituyendo algunos elementos, el gerente corrupto es Adán, quien se volvió corrupto, tomó una mala decisión y nosotros, que seríamos los trabajadores,
nos hemos visto afectados por una decisión que no tomamos. Pero Jehová, ese benefactor de buen corazón, vio nuestra situación y decidió rescatarnos. Por eso es que el rescate es un regalo tan especial. Por eso todos debemos esforzarnos por ver este regalo como algo muy personal. Aunque se haya pagado por toda la humanidad, el rescate es para usted y es para mí. Alguien quien estaba muy consciente de esa verdad era el apóstol Pablo, que incluyó una idea que nos ayuda a entenderlo mejor. En Hebreos 6:4, él dijo, y que han gustado la dádiva gratuita celestial. Sí, así como para degustar los alimentos, tenemos que probarlos por nosotros mismos, introducirlos en nuestra boca y saborearlos. Asimismo, todos tenemos que probar que el rescate es para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos gustar o comprobar que el rescate es para cada uno? Bueno, por ejemplo, si estamos pasando por una prueba o una circunstancia difícil, nunca nos apresuremos a pensar que es porque Jehová no nos quiere. Al contrario, esforcémonos por recordar por qué se pagó el rescate y esforcémonos por poner fe en esta magnífica y amorosa disposición. Entonces, al poner fe y obedecer las enseñanzas de Jesús, usted se estará beneficiando personalmente de ese regalo. Por supuesto, para tener asida firmemente la esperanza, esta esperanza de tener en el futuro una vida feliz y placentera, debemos seguir analizando la palabra de Dios como lo hicimos hoy. Y también debemos aprender más sobre el propósito de Jesús en el plan divino. Si así lo hacemos, finalmente podremos conseguir lo siguiente. Por último, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y en su versículo 31. Pero estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. Pues le damos gracias a nuestro Dios Jehová por habernos permitido en esta mañana utilizar su palabra. Y al hermano Salinas queremos también darle las gracias, porque nos hizo ver con su palabra de Jehová la respuesta, ¿verdad, hermanos, a la pregunta que surgió: ¿por qué sufrió y murió Jesús? Hermano, muchas gracias por ello, que Jehová le bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con la siguiente reunión, lo que es el análisis de la revista Atalaya. Está a cargo de nuestro hermano Aguirre. Vamos entonces a escucharlo, por favor. Bienvenidos al estudio de la revista Atalaya. Vamos a dar inicio a ella y vamos a invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se pongan de pie para que juntos podamos entonar una bella canción a Jehová. En esta ocasión vamos a entonar la número 142, que lleva como tema: predicamos a toda clase de personas, basada en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, número 142.
bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio de la revista para esta ocasión y dando continuidad al tema que analizamos la semana pasada, que hablaba acerca de los extranjeros. Hoy nos vamos a concentrar en un asunto también que es concerniente a lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Ahora la situación es cómo pueden afrontar la situación quienes están en una congregación de otro idioma. Y de hecho ese es el punto. Explica cómo pueden cuidar su salud espiritual los que sirven en una congregación de otro idioma. Ese es el tema que vamos a considerar en esta ocasión. Y si puede usted abrir su revista, ahí en la página 13 tenemos el tema, cuando su salud espiritual al servir en una congregación, su salud espiritual al servir en una congregación de otro idioma. El texto temático es Salmo 119, verso 11, que dice: en mi corazón he guardado cual tesoro tu dicho. Vamos a analizar este artículo, hermanos, y al final vamos a repasar las 3 preguntitas que tenemos aquí. ¿Cuáles son? La primera, ¿qué ayudó a Daniel y al escritor del Salmo 119 a conservar su salud espiritual? Segunda pregunta, ¿cómo pueden mantener la salud espiritual quienes sirven en una congregación de otro idioma? Y tercero, ¿cómo pueden los padres que sirven en una congregación de otro idioma darles a sus hijos la educación espiritual que necesitan? Así es que vamos a concentrarnos en estos aspectos y al final entonces estaremos repasando estos detalles. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Leonardo Llanos que nos ayude con la lectura de los 3 primeros párrafos, por favor. En la actualidad, miles de testigos de Jehová contribuyen de forma significativa al cumplimiento de la visión de Revelación 14:6, donde dice que se proclamarían las buenas nuevas a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Tal vez usted está aprendiendo otro idioma o ha empezado a asistir a las reuniones de una congregación de lengua extranjera, o quizá es misionero o sirve en un país donde hay más necesidad. Todos los siervos de Dios tenemos que darle prioridad a nuestra salud espiritual y la de la familia. Sin embargo, a veces las actividades diarias no nos permiten dedicar suficiente tiempo al estudio personal. Y por si fuera poco, los que sirven en una congregación de otro idioma tienen otras dificultades. Estos hermanos no solo tienen que aprender un nuevo idioma, sino que además deben alimentarse bien espiritualmente y con regularidad. ¿Cómo pueden lograrlo si todavía no entienden del todo el idioma de la congregación? ¿Por qué deberían asegurarse los padres de que la palabra de Dios llegue al corazón de sus hijos? Muy bien, tenemos 3 preguntas para estos 3 párrafos. El inciso A, ¿cuál debe de ser nuestra prioridad sin importar las circunstancias? ¿Cuál debería de ser nuestra prioridad? Hermana de Cruz. Sí, tal como indica el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo 3, es importante dar prioridad a nuestra necesidad espiritual, pero no solamente a la nuestra, sino a cada miembro de la familia. De esta manera se mantiene la salud espiritual y se es feliz. Exactamente, muy bien. Dice el inciso B, ¿qué dificultades en particular tienen los que están aprendiendo un idioma? ¿Ha intentado usted en alguna ocasión aprender otro idioma? ¿Cuál es el reto? Hermana Aguirre. Sí, el reto es alimentarse bien y con regularidad, pero con el asunto de que es un idioma extranjero el que están aprendiendo, entonces podría dificultar esa alimentación adecuada. Gracias, muy bien. Hermana Decano. Y hermano, cuando se está aprendiendo otro idioma y se está yendo por primera vez a las reuniones, es todo un reto porque uno no le entiende a lo que están diciendo los oradores. Uno le puede entender un poco por la preparación que uno tiene previa en su idioma materno, pero sin duda es todo un reto y a veces uno sale hasta con dolor de cabeza. Así es. Hermano Arreola. Sí, y es que todos tenemos actividades diarias que pues a veces no nos permiten dedicar suficiente tiempo al estudio personal y eso añadirle el reto de aprender un nuevo idioma. Exactamente.
situación, ¿verdad? Hermano Cano. Sí, y podemos ver la ilustración ahí al principio y pues los hermanos todos confundidos, tratando de ubicar dónde va la parte de la atalaya, aunque pues todos tenemos la misma información, pues es difícil cuando no es nuestro propio idioma. Exactamente. Ahora dice el inciso C, ¿qué preguntas surgen? Ya nos comentaron ahí la fotografía de al principio. ¿Qué situaciones o qué preguntas surgen al respecto? Una de ellas, Alex, por favor. ¿Cómo pueden lograrlo si todavía no entienden del todo el idioma de la congregación? Gracias. La otra, Leo, por favor. ¿Por qué deberían asegurarse los padres de que la palabra de Dios llegue al corazón de sus hijos? Exacto, ¿verdad? Y es que como se ve en la ilustración, pues como que no le están entendiendo al asunto. Hermana de Rojas. Sí, es que como vemos a la mamá, si ella no le entiende, pues cómo le va a poder dar la instrucción espiritual a su niña si ella también está poniendo como cara de que no, mi mamá no entiende lo que está leyendo. Exacto, ¿verdad? ¿De qué se trata el asunto? Bueno, vamos a ver algunos aspectos que merecen nuestra atención. Vamos a ver el primer subtítulo, un peligro para la salud espiritual. ¿Por qué pudiera esto representar un peligro? Veamos, por favor, párrafo 4. No entender la Biblia en el idioma de la congregación puede poner en peligro nuestra salud espiritual. En el siglo V antes de nuestra era, a Nehemías le preocupó enterarse de que los hijos de algunos judíos que habían regresado de Babilonia no sabían hebreo. Como no entendían por completo la palabra de Dios, estaban perdiendo su identidad como siervos de Jehová. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Y vamos a dirigir nuestra atención al libro de Nehemías, capítulo 13. Sitúe, por favor, su Biblia ahí, en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 23 y 24. Por favor. Hermano Llanos, ¿no los quiere leer? También en aquellos días vi a los judíos que habían dado morada a esposas asdoditas, amonitas y moabitas, y en cuanto a sus hijos, la mitad hablaba asdodeo, y no había ninguno de ellos que supiera hablar judío, sino en la lengua de los diferentes pueblos. Gracias. Ahí está la situación, ¿verdad?, a la que se estaban enfrentando. Dice la pregunta del párrafo 4. ¿Qué podría poner en peligro nuestra espiritualidad? Ponga un ejemplo. Frida. Sí, cuando Nehemías volvió a Jerusalén, se percató de que muchos judíos que se habían casado con extranjeros, su prole de estos matrimonios mixtos no sabía hablar el idioma hebreo, por lo que entonces no sabían correctamente el sentido de las escrituras y su aplicación, y como consecuencia su amistad con Jehová se debilitó. Exactamente, ¿verdad? Estaban enfrentándose a esa situación. Hermana Leonor. Bueno, y efectivamente, como no podían entender la Biblia en otro idioma, pues en el ejemplo que se nos pone, ¿cómo iban a entender la ley de Jehová si no sabían hebreo? Y si no conocían a Jehová, ¿cómo iban a decidir si iban a servirle a él o a otros dioses que adoraban sus madres que eran extranjeras? Exactamente, ¿verdad? Hermano Cruz. Recordemos que una buena salud espiritual es una buena relación con Jehová. Si no se entiende la Biblia, no se puede tener una relación con Jehová, no se puede tener una buena salud espiritual. Exactamente, ahí está, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar por favor a los párrafos 5 y 6. Algunos padres que sirven en congregaciones de otro idioma han visto que sus hijos no tienen tanto interés por la verdad como antes. El alimento espiritual que suministran en el salón del reino no llega al corazón de sus hijos porque les cuesta comprender lo que se dice en las reuniones. En las conversaciones espirituales deben intervenir el corazón y las emociones, explica Pedro, quien se mudó con su familia de Sudamérica a Australia. Al leer en otro idioma puede que la verdad no nos llegue tanto al corazón como si lo hiciéramos en el nuestro. Además, no poder comunicarnos bien en otra lengua puede agotarnos mental y espiritualmente. Por tanto, aunque deseemos servir a Jehová en una congregación de un idioma extranjero, debemos cuidar nuestra salud espiritual.
Pregunta de estos dos párrafos. ¿De qué se han dado cuenta algunos padres que sirven en una congregación de otro idioma y por qué? ¿De qué es lo que se han dado cuenta? Hermano Luna. Sí, de que los hijos ya no tienen el mismo interés por la verdad como antes, y esto se debe a que la verdad ya no les llega al corazón porque no entienden la información que se está dando en el salón del reino. Así es, correcto. Hermana de Robles. Y más que todo, ¿verdad? Podemos ver que deben intervenir tanto el corazón como las emociones en la espiritualidad, porque se define salud espiritual es la relación que una persona tiene con Jehová cuando leemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Esta nos llega al corazón y nos fortalece la fe. Así que podemos tener una buena amistad con Jehová, es decir, una buena salud espiritual. Y es lo que se dan cuenta los padres, que pierden completamente. Así es, correcto. Hermana Miriam. Se han dado cuenta que cuando no se pueden comunicar resulta agotador mentalmente y espiritualmente. Es por eso que aunque quieren servir en otra congregación, les resulta difícil cuidar su espiritualidad. Exactamente. En resumen, entonces, hermanos, en este primer subtítulo, ¿qué tiene prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Hermana Elsa. La prioridad es la salud espiritual. Sin lugar a dudas es muy, muy importante. Vamos a ver, hermanos, el siguiente subtítulo. Dado que tiene mucho valor nuestra espiritualidad, ¿cómo podemos protegerla? Vamos a ver el siguiente subtítulo. Protegieron su salud espiritual. Cuando Daniel y sus compañeros fueron deportados, los babilonios intentaron que asimilaran su cultura. Por eso les enseñaron la lengua de los caldeos. Y el oficial de la corte encargado de su educación le dio nombre babilonio a cada uno. El nombre que le dio a Daniel hacía referencia a Bel, el dios más importante de Babilonia. El rey Nabucodonosor tal vez quería grabar en Daniel la idea de que su dios, Jehová, había sido sometido por el dios babilonio. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué hicieron los babilonios con la intención de que Daniel asimilara su cultura y religión? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Dani? Una de ellas fue cambiarle, tratar de que se acoplaran a la lengua de los caldeos. Y algo importante incluso, de cambiar el nombre de Daniel, que significa mi juez es Dios, a cambiarlo a Belsasar, que significa protege la vida del rey. Así es, correcto, gracias. Hermanita Mesa. Y vemos qué propósito tenía el que le cambiara el nombre. Esto generó que él creyera que se había sustituido a Jehová. De esta manera iba a alejarlo de su Dios, o sea, de Jehová. Entonces vemos cómo esto pone en riesgo nuestra espiritualidad. Así es, exactamente. Muy bien. Vamos a ver los dos siguientes, el siguiente párrafo, el párrafo 8. Aunque a Daniel le ofrecieron comer de los manjares exquisitos del rey, él se resolvió en su corazón a no contaminarse con ellos. Mantuvo la salud espiritual en una tierra extranjera gracias al estudio constante de los libros sagrados en su lengua materna. Por eso, unos 70 años después de su llegada a Babilonia, todavía se le conocía por su nombre hebreo. Pregunta del párrafo 8. ¿Qué ayudó a Daniel a mantener la salud espiritual en una tierra extranjera? ¿Qué fue lo que le ayudó, hermanos? Hermana Gloria. Sí, hermano, fue la salud espiritual que él mantuvo, fue porque al estudio constante de la palabra de Dios fue lo que le ayudó mucho. Sobre todo fue el estudio de la lengua materna que él tenía. Ándele. Miren, vamos a ver Daniel capítulo 9, versículo 2. Abra su Biblia, por favor, y vamos a buscar ese texto. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. Hermana de Llanos. En el primer año del reinar, yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de las cuales la palabra de Jehová había ocurrido a Jeremías, el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Según se dice ahí, ¿cuál era la costumbre de Daniel?
Hermano Robles. Bueno, con este texto nos hace notar que Daniel siempre su apego fue a la palabra de Dios. Es decir, aunque le llenaban con información ajena, su meta, su edificación era la palabra de Dios. Por eso es que nunca perdió su identidad, por eso se mantuvo firme, porque aquí podemos discernir que él estaba al tanto de los acontecimientos, pero lo hacía por la lectura regular de la palabra de Dios. Exacto, es muy cierto, ¿verdad? Lo que decía el hermano Robles. Le cambiaron el nombre, pero ¿qué pasó con su identidad? Hermana Arriola. Pues nunca la perdió, porque de hecho aquí mismo en Daniel 5:13 menciona que habían pasado ya los años y él seguía manteniendo esa identidad y era conocido como Daniel con su nombre hebreo. Entonces es bien importante la posición que él tomó, ser firme y mantener esa identidad. Sin lugar a dudas, era muy, muy importante ese detalle. Bueno, vamos a ver por favor el párrafo siguiente, párrafo 9. El escritor del Salmo 119 tuvo que aguantar que algunos miembros de la corte lo trataran con desprecio, pero encontró en la palabra de Dios las fuerzas necesarias para ser diferente. Procuró que los dichos de Jehová le llegaran a lo más profundo del corazón. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos al Salmo capítulo 119 y vamos a leer los versos 11 y 46. Preste mucha atención, por favor, a la lectura de estos versículos que nos ayudarán con la respuesta del párrafo. Por favor, hermano Llanos. Verso 11. En mi corazón he guardado cual tesoro tu dicho, a fin de no pecar contra ti. Verso 46. También hablaré de seguro de tus recordatorios en frente de reyes y no me avergonzaré. Muy bien. Fíjese por favor ahora la pregunta. ¿Qué efecto tuvo en el escritor del Salmo 119 la palabra de Dios? ¿Cuál fue el efecto que tuvo en este escritor? Israel. Sí, se menciona que él dedicó tiempo, ¿verdad?, a analizarlas. De hecho, él lo compara y dice, yo he guardado, ¿verdad?, en mi corazón, cuál tesoro de tu dicho. E inclusive en el verso 46 él lo hace ver, dicen, yo en frente de reyes, si es necesario, lo tendré que decir, pero porque era algo en el que estaban involucrados sus emociones, sus sentimientos, sus motivos. Él sabía que en todo momento los dichos de Jehová daban vida a la persona. Estaba convencido de ese hecho, por eso no le importaba ante quién fuera, él podía hablar libremente de ellos porque ese era su deseo. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Hermana de Trejo. Sí, hermano, él pudo seguir haciendo esa defensa. Aquí en el versículo número 61 dice, las mismas sogas de los inicuos me cercaron y tu ley no olvidé. Esto quiere decir que él tenía muy presente por su estudio de la palabra de Dios lo que Jehová Dios le mandaba. Exactamente, ¿verdad? Qué interesante también ese detalle. Hermano Luna. Sí, esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. No solamente es atesorarlo, estudiar la Biblia, aprender de ella, sino también hablar en todo momento de ella, porque de eso vamos a estar alimentándonos constantemente y vamos a fortalecernos espiritualmente. Exacto, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora en conclusión este subtítulo, ¿qué nos enseñan estos dos ejemplos? ¿Cuáles eran sus hábitos de estos siervos de Jehová? ¿Qué hábitos tenían? Hermana María Esther. Sí, el estudiar constantemente la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Ese era su hábito. Hermano Víctor. Estudiar constantemente, pero también el hacer una búsqueda de acuerdo a las necesidades. En el caso de Daniel, estaba buscando las fechas y los tiempos para que ocurrieran cosas, y en el caso de este salmista, estaba buscando cosas que lo defendieran de las agresiones de los demás. Exacto. Y miren, vamos entonces ya aquí uniendo los aspectos, ¿verdad? La espiritualidad como parte muy importante. Ahora ya vemos que es importante protegerla, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver el tercer subtítulo, conserve su salud espiritual.
Todos tenemos que dedicar tiempo al estudio personal y a la adoración en familia. Aunque estamos muy ocupados con las tareas de la congregación y las actividades diarias, sin embargo, nuestro objetivo no debe ser simplemente abarcar un número de páginas o preparar comentarios para participar en las reuniones. Debemos conseguir que la palabra de Dios nos llegue al corazón y fortalezca nuestra fe. Para conseguirlo, es necesario ser equilibrados al estudiar. No solo hay que tener presentes las necesidades de los demás, también debemos reflexionar en las nuestras. Cuando nos preparamos para la predicación, para las reuniones o para dar un discurso, ¿verdad que no siempre meditamos en cómo poner en práctica nosotros mismos lo que leemos? Pensemos en el siguiente ejemplo. Un cocinero prueba sus platos antes de servirlos, pero eso no le basta para alimentarse bien. Si quiere estar sano, tiene que hacerse comidas nutritivas. De igual modo, debemos esforzarnos por nutrir el corazón con alimento espiritual que satisfaga nuestras necesidades. Muy bien, tenemos aquí dos preguntas para estos dos parrafitos. El inciso A, ¿cuál debe de ser nuestro objetivo al estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál debería de ser nuestro objetivo, hermanos? Hermana Antonieta. Sí, al estudiar debemos de esforzarnos porque lo que estemos considerando y aprendiendo llegue a nuestro corazón y ésta logra fortalecer nuestra fe. Para esto es necesario, hermano, que seamos equilibrados porque todos tenemos tareas, actividades diarias, tanto en la congregación como cotidianas. Efesios 5, 15 y 16 nos invita a comprarnos todo el tiempo oportuno para lograr nuestro objetivo, fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Exacto. Esa referencia es clave, hermanos, porque nos va a ayudar o nos insta a hacer eso precisamente, ¿verdad? Tener el tiempo necesario para lo más importante. Hermana de Velázquez. Y en la carta a los Filipenses también nos dice que hay que asegurarse de lo más importante, de manera que la verdad debe llegar a ser nuestra, aunque seamos miembros de una familia, o sea, en el caso de los cabezas de familia, ellos también tienen que sacar tiempo para su propio estudio y convicción, no solo como matrimonio o no solo esperando pensando en los hijos, sino individualmente asegurarnos de la verdad. Muy bien. Ahora, fíjese en el inciso B, por favor. Dice, ¿cómo lo logramos? Ponga un ejemplo. ¿Cómo podríamos lograr esto? Hermano Trejo. Sí, con un buen equilibrio, porque pudiera ser que nosotros tuviéramos presentes las necesidades de otros y no las nuestras. Entonces pudiera ser un ejemplo que, por ejemplo, cuando preparamos un discurso, lo preparamos para la congregación y no para nosotros. Entonces hay que meterlo a nuestro corazón para que nosotros también lo apliquemos y sepamos cómo hacer las cosas como quiere Jehová. Exacto. Primero nosotros, ¿verdad? Hermano Gonzalo Zúñiga. Y el ejemplo que se cita es el de un cocinero, ¿verdad? Ya que él dice que antes de servir la comida, pues la prueba, ¿verdad? Para ver si está buena. Entonces nosotros, para mantener una buena salud espiritual, no basta con que solo probemos el alimento espiritual. Tenemos que fortalecer nuestra amistad con Jehová por medio de un estudio profundo. Y eso nos va a ayudar en todo sentido de nuestra vida. Exacto. De ahí el texto que se cita en el párrafo de la carta a los Filipenses. Vamos a verlo, hermanos. Ya se comentó detalles de estos versículos, pero vamos a leerlos directamente. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Hermana Luna nos quiere leer el 9 y el 10, hermana Julia, ahí atrásito, por favor. Y esto es lo que continúo orando, que el amor de ustedes abunde todavía más y más con conocimiento exacto y pleno. Para que se aseguren de las cosas más importantes, para que estén exentos de defectos y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Muy bien. Según ahí esa referencia, entonces, ¿qué necesitamos y cómo lo podemos conseguir? Hermana de Villaseñor. Sí, al principio en el 9 dice que se espera que el amor de nosotros sea más abundante, pero basado en conocimiento exacto y discernimiento.
Entonces, para eso hay que en la adoración en familia, en nuestro estudio personal, tratar de profundizar un poco más sobre nuestras necesidades para estar listos, porque uno a veces da y da y da, pero necesitamos fortalecernos para que de alguna manera, o sea, asemejándolo a un vaso, pues no quede vacío, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Hermano Gil. Sí, por el estudio personal, eso va a permitir que nosotros aprofundizamos en nuestro conocimiento y ayudarle a otros para que no hace tropezar a otros hermanos también. Correcto, muy bien, gracias. Hermano Limón. Y también algo muy importante es autoexaminarnos regularmente para ver cuáles son nuestras necesidades. De esta manera vamos a saber qué necesidad tenemos y tal como dice ahí el ejemplo, vamos a nutrirla con el alimento que satisfaga dicha necesidad, vamos a ver qué es lo que necesitamos y entonces vamos a poder estar bien espiritualmente. O como nos lo pide Jehová ahí en el texto que leímos, dice, asegurándose de qué. Hermana de Trejo. De las cosas más importantes, hermano. Exacto, entonces es lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a continuar, hermanos, vamos por favor a los párrafos siguientes, es el 12 y el 13. Muchos hermanos que sirven en una congregación de otro idioma han visto que es muy útil estudiar la Biblia con regularidad en su lengua materna. Los propios misioneros reconocen que para mantenerse fuertes en su asignación, no les basta con una comprensión superficial del alimento espiritual que reciben en las reuniones. Alain, que lleva unos 8 años aprendiendo persa, admite: cuando preparo las reuniones en persa, me concentro en el idioma. Como es más que nada un ejercicio mental, no siempre me llegan al corazón los pensamientos espirituales que leo. Por eso, tengo la costumbre de estudiar la Biblia y las publicaciones en mi lengua. Muy bien, tenemos aquí la pregunta de estos dos párrafos. ¿Por qué han visto muchos hermanos que sirven en una congregación de otro idioma que es muy útil estudiar con regularidad en su lengua materna? ¿Qué ventajas han visto de hacer esto? Aunque van a una congregación de otro idioma, estudian en la lengua materna. ¿Qué ventajas ofrece esto? Hermana de Robles. Aquí nos da la experiencia de un hermanito que dice que cuando él empezó en esta nueva congregación, él consideraba sus reuniones de idioma en el persa y dice que no retenía bastante más que lo que significaba o lo que era el idioma, pero al repasarlo en su idioma materno, entonces ya le llegaba al corazón y la mente porque sabía el significado. Entonces tenía dos trabajos, el de aprender el idioma y el de que le llegara al corazón. Exactamente, ¿verdad? Y ese es el principal objetivo. Hermana de Rojas. Sí, es que en Hechos 2:8 habla acerca de que recibieron las buenas nuevas en su propio idioma. Y con este fin Jehová derramó el Espíritu Santo para que cada uno recibiera las buenas nuevas y pudieran llegarles al corazón porque lo habían escuchado en su idioma materno. Exactamente, muy bien. Hermano Cruz. Sin duda ayuda mucho el que uno se prepare en su propia lengua. En el caso de un servidor, cuando estuve en la congregación de otra lengua, me ayudaba mucho primero prepararme en español, porque me daba idea de qué es lo que tenía que decir. Ahora un comentario lo preparaba, pero ya con sentimiento, porque si primero preparaba en la lengua que estaba aprendiendo, ni siquiera sentía lo que estaba diciendo. Por eso es importante que uno lo prepare primero en su propia lengua. Exacto. Tal vez estaría como en la ilustración del principio, ¿no? Hermana Irene. Sí, de hecho, en la actualidad los que están en una congregación de otro idioma van al doble asamblea, por decirlo así. Van a su reunión de Mazateco o de la lengua que lleven y después se van a la de español para que se beneficien aún más. Exactamente, ¿verdad? Ese es el objetivo para poderse alimentar espiritualmente. Hermano Trejo.
Sí, nosotros también experimentamos esa situación de estar en Mazateco y le encontramos más sentido cuando nosotros estudiamos aparte en la lengua que es el español, el materno. Entonces esto conjunta y nos da una gran idea de lo que exactamente nos está diciendo Jehová en su palabra. Exactamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión, en este subtítulo, ¿qué podríamos decir respecto a esta cuestión de conservar la salud espiritual? ¿Es importante o no? ¿Cómo ven ustedes? Por favor, hermana Mesa. Sí, aquí menciona incluso que los misioneros lo consideran de suma importancia para mantenerse fuertes en la congregación. En el caso de ellos, pues quizás están para apoyar a la congregación y de esta manera pueden profundizar en su estudio. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora, hermanos, por favor, el siguiente subtítulo. Vamos a tratar de ver también esta importante cuestión. Decíamos, no solo es alimentarnos nosotros, sino también a la familia. Por eso el subtítulo, llegue al corazón de sus hijos. Vamos a ver el párrafo 14. Los padres tienen que asegurarse de que la palabra de Dios está llegando a la mente y el corazón de sus hijos. Serge y su esposa Muriel llevan más de 3 años sirviendo en una congregación de otro idioma cuando se dieron cuenta de que a su hijo de 17 años no le entusiasmaban las actividades espirituales. Le disgustaba predicar en otro idioma, mientras que antes le encantaba predicar en francés, su lengua materna, dice Muriel. Y Serge explica, cuando observamos que esto frenaba su progreso espiritual, decidimos regresar a nuestra antigua congregación. Pregunta del párrafo 14. ¿De qué deben asegurarse los padres y por qué? Como padres, ¿de qué tenemos que asegurarnos? Hermana Julia. Sí, tengo que asegurarme de que lo que ellos puedan aprender de la palabra de Jehová, la Biblia, esté llegando a la mente y el corazón de ellos para que ellos así también se sientan contentos en la reunión y puedan entender cada tema que se da. Exacto, muy bien. Gracias, hermano Víctor. Y uno de los síntomas que aquí se refleja en este párrafo es el ejemplo de un hombre, Serge y Muriel, su esposa. Ambos estaban en una congregación francesa. Empezaron a notar que el niño, ya ahora crecido, ya no le gustaba predicar. Cuando eso pasa es una clara muestra de que él está perdiendo el gozo. Y para satisfacer eso tenemos que hacer algunos ajustes, pero ellos, al notar que eso ocurría, observaron que estaba deteniendo su progreso espiritual y hicieron decisiones fuertes. Exacto, ¿verdad? Qué importante es tomar sabias decisiones. Hermano Robles. Hay un caso muy especial. En Belice había nada más español e inglés y de alguna manera se forzaba a que o español o inglés. Sin embargo, hace 5 años atrás la organización se dio cuenta por medio de las actividades de los viajantes que era el criollo, lengua materna. Ahora el criollo es una de los lenguajes que ha producido más porque ha llegado al corazón incluso de los jóvenes que se estaban alejando de la organización. Exacto, ¿verdad? Qué interesante, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al párrafo 15 que nos da otras razones también de peso. ¿Qué cosas deberían analizar los padres que estuvieran pensando en regresar a una congregación en la que se habla el idioma que sus hijos entienden mejor? Primero, si tienen el tiempo y los recursos para inculcarles amor por Jehová y al mismo tiempo enseñarles el idioma extranjero. Y segundo, si sus hijos han perdido el interés por las actividades espirituales o por el campo en el que sirven, en esta circunstancia los padres podrían decidir regresar hasta que sus hijos se pongan claramente de parte de la verdad. Pregunta inciso A, tenemos 2 preguntas en este párrafo, hermanos. La primera, el inciso A, ¿qué cosas deberían analizar los padres que estuvieran pensando en regresar a una congregación en la que se habla el idioma que sus hijos entienden mejor? ¿Qué cosas deberían de analizar? Hermana Elsa. Sí, aquí se mencionan 2 puntos. 1,
si tienen el tiempo y los recursos para inculcarles amor por Jehová a sus hijos y al mismo tiempo enseñarles el idioma extranjero. Y el segundo es si sus hijos han perdido el interés por las actividades espirituales o por el campo en el que sirven. Exacto. Entonces, estos puntos invitan a ¿qué? A los padres. ¿A qué invitan a los padres, hermano Luna? Sí, a tomar una buena decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Si realmente los hijos requieren de más entendimiento del idioma, pues si tienen los recursos para dárselos, o si su espiritualidad está muy baja, pues mejor decidir cambiarse nuevamente a su congregación de habla materna. Exacto, una sabia decisión. Muy bien. Vamos a, para hacer la pregunta B, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Dirijan su atención, por favor, a Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Hermano Llanos, por favor. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar sobre tu corazón. Y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy bien. Ahora dice la pregunta de este inciso B. ¿Qué consejo da a los padres Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7? Muy claro, ¿verdad? El consejo que se registra ahí hacia los que somos padres. Hermana Antonieta. Sí, el consejo es que la verdad primero debe de estar en nuestro corazón para podérsela transmitir a nuestros hijos. Lo ilustra bien la foto que corresponde al párrafo 14 y 15. Esta familia al principio tenían una revista en las manos que no era una revista en su idioma y se veían sus expresiones como de desagrado, de que no entendían. Ahora en esta ilustración se puede ver cómo el padre logra transmitir en su hija y en su esposa las verdades bíblicas. Entonces ese es el consejo para nosotros. Primero acatarlas nosotros mismos para podérselas transmitir a ellos. Exacto, muy bien, correcto. Hermana Aguirre. Sí, y el texto recalca el hecho de que tiene que llegar al corazón, no como una mera actividad intelectual, porque un niño podría aprender otro idioma. De hecho, podrían aprender 3, 5, los que fueran necesarios si son pequeños, pero se trata de llegarles al corazón. Entonces ahí es donde está el trabajo de los papás, ¿verdad? Tratar de inculcarla en el corazón. Y si para el niño, para el joven, es necesario hacerlo en la lengua materna, que de hecho sería lo mejor, pues ahí hay que concentrarse, no olvidarse solo por estar tratando de aprender otro idioma. Así es, correcto. Hermana de Luna. Y es que aquí es un doble reto, porque primero los padres tienen que alimentarse diariamente en sentido espiritual y después hacerlo con sus hijos. Pero si los padres no lo hacen, no lo van a poder lograr y toda la familia se podría perder. Exacto. ¿Podríamos observar las ilustraciones entonces, hermanos, de la página 15? Y como bien por ahí se comentó, la hermana Antonieta hablaba acerca de la ilustración del inicio. La diferencia, el contraste, ¿no?, que hay en la misma familia entre unos y otros. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué podrían decir al respecto? Hermano Gil. Sí, tanto el padre, la madre y la hija, todos están contentos porque ellos entienden lo que ellos están estudiando. Si fuera otro idioma, pero hasta papá que está enseñando a los demás que no va a entender y los demás tampoco no va a entender esta información. Pero de hecho, en su propio idioma, ellos están contentos por esa información. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a los párrafos 16 y 17. Por otra parte, algunos padres han encontrado maneras de enseñarles la verdad a sus hijos en su lengua materna sin dejar de asistir a una congregación o grupo de otro idioma. Un ejemplo de ello es Charles, quien tiene 3 hijas de entre 9 y 13 años y sirve en un grupo de habla lingala. Él cuenta, decidimos que estudiáramos la Biblia
con las niñas y haríamos la adoración en familia en nuestro idioma. Pero también hacemos ensayos y juegos en lingala para que lo aprendan divirtiéndose. Kevin, que tiene 2 hijas de 5 y 8 años, ha tomado medidas para compensar que ellas no pueden entender todo lo que se dice en las reuniones en otro idioma. Explica, mi esposa y yo estudiamos con las niñas en francés, su idioma materno. También nos hemos puesto el objetivo de asistir a una reunión en francés cada mes y aprovechamos las vacaciones para ir a una asamblea regional en nuestro idioma. Muy bien, correcto, ahí está entonces lo que se puede hacer. Dice la pregunta del párrafo 16 y 17. ¿Qué han hecho algunos padres para enseñarle la verdad a sus hijos mientras sirven en una congregación de otro idioma? ¿Qué es lo que han hecho algunos hermanos para atender esas necesidades? Hermano Rojas. Sí, se cita el caso de un hermano llamado Charles, ¿verdad? Él se encuentra en una situación difícil, puesto que las pequeñas están casi en la adolescencia, dice que tienen entre 9 y 13 años, son 3 pequeñas, cuenta él, dice que para que se les haga ameno y tratar de ayudarles a que entiendan en el grupo Lingala, dice que ha tratado de que en su noche de adoración en familia ensayen y jueguen para que ellas aprendan divirtiéndose este idioma, con el fin de que se les haga una forma práctica y de alguna forma no descuiden en sentido espiritual a sus hijas. Correcto, muy bien, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Estar al pendiente. Jaciel. Y también hacen mención de que se están esforzando por estudiar, aparte con las muchachitas, con las niñas, en su idioma, para que de esta manera ellas puedan entender y guardar en su corazón lo que les enseñan sus padres. Así es, correcto, muy bien. Hermano Cano. Si uno pudiera pensar que con lo que habíamos analizado anteriormente, pues ya iba a ser complicado apoyar una congregación en lengua y más si tienen hijos. Pero con estos métodos que están dando como sugerencia, pudiera ser que también analizaran el apoyar una congregación de otro idioma, pero teniendo en cuenta la espiritualidad de sus hijos con estas dinámicas. Exacto. ¿Ya vio la ilustración de la página 17? ¿Qué podemos comentar al respecto? ¿Qué se observa ahí? Frida. Sí, en la primera imagen de la izquierda vemos como el padre no solo está analizando la revista en el idioma que están en el idioma extranjero, sino también en el materno. Tienen ambas para que entonces puedan entender mejor la información. Y ya en la congregación, cuando están en la reunión, vemos cómo es que la madre ya puede dar comentarios. Se le hace mucho más fácil entender a que la primera ilustración, como veíamos sus caras de angustia de que no entendía nada. Así es, ¿verdad? Muy contrastante. Muy bien, ahí está ese detalle interesante que podemos observar ahí. Hermana de Velázquez. En esa revista que se analizó algunos meses atrás, precisamente hablaba del bautismo, así que la información que están analizando con su niña es muy importante y como quieren llegar a su corazón para que también ella decida el bautismo, lo hacen en su idioma materno, pero al mismo tiempo, como se explicó en el párrafo anterior, pues se puede hacer algo divertido en la lengua que están aprendiendo. De esa manera aprenden correctamente las dos cosas, tanto la verdad bíblica como el idioma que aprenden. Exactamente, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos al párrafo siguiente, párrafo 18. Por supuesto, cada familia debe decidir qué será lo mejor para la salud espiritual de los hijos. La nota 2 menciona, encontrará un análisis en los principios bíblicos que puedan ayudar a su familia en el artículo La crianza de los hijos en un país extranjero, desafíos y galardones, de la Atalaya del 15 de octubre de 2002. Regresando al párrafo, Bugiel, a quien mencionamos antes, reconoce que ella y su esposo tuvieron que sacrificar sus preferencias personales por el bienestar espiritual de su hijo. Al mirar atrás, Sergei está convencido de que tomaron la decisión correcta. Dice, cuando regresamos a una congregación de habla francesa, nuestro hijo progresó espiritualmente y se bautizó. Ahora es precursor regular e incluso está pensando volver a servir en un grupo de otro idioma. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 15.
carta a los Romanos capítulo 15 versículos 1 y 2. Vamos a pedirle al hermano Llanos que nos lea estos versículos, por favor. Nosotros pues, los que somos fuertes, debemos soportar las debilidades de los que no son fuertes y no estar agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación de éste. Dice la pregunta del párrafo 18. Tenemos dos preguntas para este párrafo. La primera, el inciso A. ¿Cómo puede ayudarnos el principio de Romanos 15, 1 y 2 a tomar la mejor decisión para nuestros hijos? ¿Cómo nos puede ayudar este principio? Hermano Salinas. Sí, este texto deja perfectamente claro que la madurez cristiana implica ser abnegado, o sea, anteponer las necesidades de los demás a las de nosotros. Si tenemos cónyuge o hijos, deberíamos de recapacitar en lo que ese texto nos enseña para ayudarlos a crecer espiritualmente, aunque no podamos conseguir nuestras metas o nuestras preferencias personales. Así es, correcto, gracias. Hermano Trejo. Sí, pudiera ser que nos emocionáramos nosotros como padres de familia a ir a apoyar una lengua, pero hay que pensar también en los hijos. Si estos no están cómodos o no progresan en lo espiritual y llevando a su corazón las enseñanzas bíblicas, pues lo mejor es regresar a donde estaban en la congregación para que estos hijos se beneficien de ello. Exactamente. Hermano Arriola. Sí, al poner en práctica este principio, el hermano Sears se dio cuenta que cuando tomaron la decisión para el progreso espiritual de su hijo, progresó, se bautizó, dice que era precursor regular y ahora está pensando en volver a servir en un grupo de otro idioma. Entonces fortaleció y les benefició esa decisión que habían tomado. Exactamente. Dice el inciso B, ¿qué sugerencias han dado otros padres? Vea la nota. Ahí hay una referencia de la Atalaya que nos da algunas otras sugerencias que han dado otros padres con relación a lo que pueden y deben hacer. Hermana de Millán. Sí, la nota mencionaba que los padres que se mudan a otro país pueden dominar bien el idioma, pero si los hijos no lo dominan, aunque los padres les estén inculcando la palabra de Dios, los hijos tal vez entiendan lo que sus padres les digan, pero si lo que les dicen no les llega al corazón, puede que se conviertan en forasteros en su propia casa. Así es, ¿verdad? Esa sería la cuestión. Hermana de Limón. Sí, también mencionaba que puede suceder lo contrario. Los hijos es más fácil que ellos puedan aprender rápido el idioma. Eso también puede influir mucho en que tanto la cultura como la forma de vida que están en ese lugar pueda hacer que ellos piensen de diferente manera. Por eso los padres tienen que seguir ayudándoles a que vean las cosas como las ve Jehová. Por eso una de ellas nada más era, por ejemplo, Miguel y Carmen dicen que ellos lo que hacen es, o una de dos, esforzarse por hablar el idioma que ellos están aprendiendo para que les puedan explicar, o ellos les ayudan a sus hijos a que dominen la lengua materna. Así es. Ahora entonces, hermanos, después de haber analizado estos parrafitos de este subtítulo, ¿qué nivel de importancia tendrá llegar al corazón de nuestros hijos? ¿Será importante o no? ¿Cómo ven ustedes? Hermana de Trejo. Claro que sí, hermano, es muy importante, porque es su vida la que está de por medio. Eso tenemos que comprender bien los padres, tenemos que enseñarles, darnos cuenta que lo que están aprendiendo les está llegando al corazón, como vimos con Daniel, ¿verdad? Aunque él fue separado, aunque fue llevado a otro lugar y era un jovencito, se hizo un viejo y él seguía sirviendo a Jehová. Exacto, ¿verdad? No perdió su identidad y eso es lo que deberíamos esperar nosotros como padres, que nuestros hijos estén donde estén, no pierdan esa identidad. Vamos al último subtítulo, haga que la palabra de Dios le llegue al corazón. Por amor a las personas, Jehová ha hecho que su palabra, la Biblia,
está disponible en cientos de idiomas. De ese modo, toda clase de personas pueden llegar a tener un conocimiento exacto de la verdad. Dios sabe que los seres humanos satisfacen mejor su necesidad espiritual cuando leen su mensaje en el idioma del corazón. Sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, debemos estar resueltos a llenar el corazón con alimento espiritual sólido. Si estudiamos regularmente las Escrituras en nuestra lengua materna, conservaremos nuestra salud espiritual y la de la familia. Además, demostraremos que los dichos de Dios realmente son para nosotros como un tesoro. Muchas gracias, hermano, por su valiosa lectura. Apreciamos su disposición. Vamos a hacer la pregunta del párrafo, los párrafos finales. ¿Cómo demostramos que amamos la palabra de Dios? ¿De qué manera pudiéramos demostrar que en verdad amamos la palabra de Jehová, hermanos? ¿Cómo lo pudiéramos demostrar? ¿Cómo creen ustedes que pueda ser posible esto? Bien. Hermano Israel. Sí, en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4, ahí se hace mención que la voluntad de Jehová es que los hombres lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Y es que esto es una muestra de su amor, el que Él nos dé la verdad para que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida, sin duda es una muestra de cariño, pero nosotros también tenemos que apreciar esa dádiva que Jehová nos ha dado. Por eso es tan importante que dediquemos el tiempo suficiente para que la lengua que afecta nuestro corazón, que motiva a nuestras emociones, sea en la que nosotros dediquemos tiempo a analizar lo que dice la Biblia, meditemos en ella y procuremos llevarla a nuestro corazón para ponerla en práctica. Así es, correcto, ¿verdad? Eso es lo que se esperaría entonces que nos esforzáramos por hacer siempre. Hermana de Robles. Y sobre todo con nosotros como padres, ¿verdad? El pensar no en nosotros mismos y en nuestros logros, sino también en nuestros hijos. Porque si vamos a lograr bastante con un idioma o cambiándonos o llegando a otra congregación por el trabajo o por la escuela, pues estamos sacrificando la vida de ellos o la nuestra. Correcto. Para la reflexión entonces ahora vayamos a la página 13. En las preguntas, ¿qué respondería? Primera pregunta, ¿qué ayudó a Daniel y al escritor del Salmo 119 a conservar su salud, la salud espiritual? ¿Qué fue lo que les ayudó? Hermana de Jiménez. Sí, hermano, fue el estudiar constantemente la palabra de Dios en su lengua. Así es, correcto, muy bien. Hermana de Villaseñor. Sí, en el caso de Daniel, a no perder su identidad cristiana, que perduró por años. Y en el caso del escritor, aunque se enfrentó a varias circunstancias, dice que él siempre procuró que los dichos de Jehová estuvieran en su corazón. Eso implicaba que cada uno de ellos siempre cuidó de leer la palabra de Jehová en su lengua materna. Exacto, muy bien, correcto. Dice la segunda pregunta, ¿cómo pueden mantener la salud espiritual quienes sirven en una congregación de otro idioma? El reto, ¿verdad? Como lo que estuvimos aprendiendo. Por favor, Leonardo Figueroa. Antes de ir a la reunión pueden estudiar las publicaciones en su lengua original y luego ya, como cuando ves, ya comentar en la lengua que están aprendiendo, y es como ver una película. Si la ves primero en tu lengua, puedes saber lo que dicen y después la puedes ver en otro idioma. Ándale, correcto, buen ejemplo. Excelente, muchas gracias por tu valioso comentario. Hermana Decano. Y aparte de tener en cuenta la preparación para cada reunión, la lectura diaria de la Biblia en el idioma materno hará que nosotros podamos tener la verdad en el corazón. Así es, correcto. Finalmente, ¿cómo pueden los padres que sirven en una congregación de otro idioma darle a sus hijos la educación espiritual que necesitan? ¿Cómo pudieran los padres que sirven en una congregación de otro idioma darle a sus hijos la educación espiritual que necesitan? Por favor, Abel.
Sí, siguiendo el mandato de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, los padres tienen la responsabilidad de inculcar la verdad en sus hijos. Para esto, y en este caso, ellos tienen que ver la situación de sus hijos particularmente y la de su propia familia, ver si sus recursos y su tiempo les permite que puedan seguir apoyando en esa faceta del servicio en otra congregación estudiando regularmente con ellos en su lengua materna, o si las circunstancias no lo permiten y la espiritualidad de sus hijos está en peligro, pues cambiarse de regreso a una congregación del habla materna. Así es. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Si hay la necesidad, pues de estar dispuestos a hacer los ajustes necesarios. Hermano Víctor. Y este artículo no es un artículo que invita a que no aprendamos otro idioma como familia, no, al revés, pero dice que tenemos que calcular nuestros recursos. Al hablar de recursos no es dinero, es si ya leemos la Biblia en español todos los días, es posible que tengamos recursos para irnos a otro idioma. Si no la leemos en español, menos vamos a leer en otro idioma. Si ya sentimos amor y se lo inculcamos a nuestros hijos, es posible que tengamos recursos para otro idioma, pero si no lo hacemos, es poco probable que lo hagamos. Entonces, el calcular los gastos implica la espiritualidad de la familia. Exacto. Y es que, hermanos, como hemos aprendido el día de hoy, nuestra espiritualidad desempeña un factor fundamental en nuestro progreso espiritual. Por eso, hermanos, sigamos alimentándonos, atendiendo las necesidades que se requieren, como dice la Biblia, asegurándonos de las cosas más importantes. Muy bien, hermanos, apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Con esto concluimos nuestro estudio del día de hoy. Vamos a invitarlos a que, si sus circunstancias se lo permiten, se pongan de pie para que entonemos juntos una bella canción a Jehová. Puede abrir su libro y dirigir su atención a la canción 92, que se titula Predica la palabra, basada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, número 92 de su libro Cantemos a Jehová.